El 19 de julio de 1979 triunfa la Revolución Sandinista. El tirano Somoza huye de Nicaragua y las columnas guerrilleras entran victoriosas en la capital. Mientras el pueblo celebra el fin de la dictadura, en Washington, el gobierno estadounidense convoca a los exilados no sandinistas a reuniones en el Departamento de Estado con el fin de organizar la oposición política al nuevo gobierno. Al mismo tiempo, la CIA entra en contacto con grupos de la Guardia Nacional somocista que se habían refugiado en Honduras y tenían la intención de seguir luchando contra los sandinistas. Nace así la llamada Contra, la organización paramilitar que va a combatir al gobierno de Nicaragua durante una década, de 1979 a 1990, en una guerra cruel y sin cuartel que causará más de 30.000 muertos, centenares de miles de heridos y pérdidas materiales por 20.000 millones de dólares. Destrucción de puentes, torres de transmisión eléctrica, represas, centros de salud, escuelas, instalaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Al principio, durante los años 80 y 81, la mayor ayuda para los contras venía de la dictadura militar argentina, pero en diciembre de 1981 el presidente Ronald Reagan autorizó operaciones encubiertas contra Nicaragua que aportaron dinero, armas, equipo y entrenamiento a los grupos terroristas que operaban desde Honduras y Costa Rica. Al año siguiente, los argentinos dejaron de colaborar con la CIA y se retiraron en protesta por el apoyo de Estados Unidos a los británicos durante la Guerra de las Malvinas. La Contra, compuesta por varios grupos donde era dominante el FDN, Fuerza Democrática de Nicaragua, reconocía como jefe político a su fundador, Adolfo Calero, quien durante la dictadura había sido informante de la CIA y director de la Coca-Cola. Como jefe militar principal, reconocían al ex coronel de la Guardia Nacional, el torturador Enrique Bermúdez Varela. En febrero de 1984, la CIA procedió a minar los principales puertos de Nicaragua con el propósito, según decían, de impedir la llegada de armamento cubano al país. Esta acción, en contravención de todas las leyes internacionales, provocó repudio internacional y fue calificada de terrorismo de la peor clase por el Congreso de los Estados Unidos, que no había autorizado tales actividades. Como consecuencia, el Congreso norteamericano prohibirá a Reagan entregar armas a la Contra. La prohibición de usar fondos federales para armar a la contrarrevolución nicaragüense llevará a la CIA y a los servicios especiales del Pentágono a poner en marcha lo que terminará llamándose el Irán Contras, una operación de venta de armas a Irán para usar el dinero obtenido, unos 47 millones de dólares, en compra de armamento y equipo para la contrarrevolución nicaragüense. En total, desde el 82 al 90, los Estados Unidos gastaron en el apoyo a la contra nicaragüense más de 300 millones de dólares, mientras bloqueaban y presionaban al gobierno sandinista, impidiendo la ayuda de otros países y de organismos e instituciones internacionales. No solo el pueblo nicaragüense resultó gravemente perjudicado por el Irán Contra. Parte del dinero entregado a los mercenarios fue usado con la ayuda de la CIA para enviar cocaína desde Colombia y México a los Estados Unidos con un beneficio de más de 1.000 millones de dólares, dando origen a la epidemia del crack o piedra que devastó las ciudades norteamericanas. Se llegaron a vender 3 millones de dólares de crack en un solo día. Entre el 84 y el 87, los incidentes y muertes relacionadas con la cocaína se cuadruplicaron en los Estados Unidos. En el transporte aéreo de armas a la contra y en el envío de cocaína a los Estados Unidos fueron claves dos personajes siniestros, cubanos de la CIA, que manejaban el aeropuerto de Ilopango en El Salvador. El torturador Félix Rodríguez, asesino de Che Guevara en Bolivia en el 67, y Luis Posada Carriles, autor de la voladura del vuelo 455 de la Compañía Cubana de Aviación en Barbados. Del 84 al 88, la Contra ejecutó unas 1.300 acciones puramente terroristas y crímenes de guerra con el fin de amedrentar a la población y dañar una economía que ya estaba frágil por el bloqueo de los Estados Unidos. Torturas, ejecuciones, degüellos, decapitaciones, saqueos, quema, envenenamiento de cosechas, violaciones y destrucción de infraestructura eran su moneda corriente. La contrarrevolución llegó a tener más de 20.000 combatientes,
pero se hizo evidente que ni la Contra podía derrocar al gobierno sandinista, ni el gobierno de Daniel Ortega podía liquidar a la Contra, por lo que se iniciaron conversaciones entre las partes que en marzo del 88 llegaron a firmar un acuerdo de cese el fuego. El 25 de febrero del 90 se celebraron elecciones presidenciales en Nicaragua que dieron la victoria a Violeta Chamorro, candidata de la derecha opositora que estaba agrupada en la Unión Nacional Opositora, UNO, que ganó con el 54% de los votos, mientras que el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, quedó con 40%. Con la participación del expresidente Jimmy Carter y representantes de la ONU y la OEA, se acordó el desarme de la Contra y la reducción del tamaño del ejército que quedaba bajo control sandinista. Siguieron 16 años de gobiernos neoliberales y conservadores marcados por la corrupción, hasta que en las elecciones de noviembre del 2006 triunfa Daniel Ortega y los sandinistas regresan al poder. Desde entonces hasta nuestros días, la derecha, siempre apoyada por los Estados Unidos, presenta una violenta oposición al gobierno. A pesar de los guerreristas del imperio, la guerra de la Contra es hoy solo un mal recuerdo y Nicaragua cuida la paz que tanto le cuesta. Preservar la paz en Nicaragua no es solo tarea de los nicaragüenses. Preservar la paz en Nicaragua, en toda América Latina y el Caribe, es tarea de todos. Y la pregunta es, ¿lo lograremos? Ese es hoy uno de los más cruciales misterios de la historia.